Buenas noches, doctor. Primero que nada, agradecerle por acceder a ayudarnos en esta entrevista. Eh, el día de hoy estaremos abordando sobre un tema llamado las patologías respiratorias, que abarcan lo que son el asma, la bronquitis y el síndrome de la apnea del sueño. Le estaremos realizando ciertas preguntas sobre este tema para que nos informe más sobre estas patologías. Buenas noches, mi nombre es Carlos Alberto Gutiérrez. Soy médico de la sala de terapia intensiva del Hospital Berta Calderón Roque, que es el hospital de referencia nacional para las pacientes mujeres en general. Ok, doctor, yo tengo la primera pregunta. Claro que sí. ¿Cuáles son las causas subyacentes del asma y cómo influyen en el desarrollo de la enfermedad? Bueno, el asma es una enfermedad que no tiene un origen específico, una etiología específica. Hay que tomar en cuenta que se trata de una enfermedad que es crónica pero reversible y que por lo general inicia en la primera etapa de vida de las personas, o sea, en la infancia. Esta enfermedad tiene varios factores, digamos así, contribuyentes para desarrollarla. Además de la carga genética, también existen factores ambientales, el cambio de temperatura, la exposición a ciertos alergenos del ambiente, como por ejemplo ácaros, polvo, humo, que puede ser biomasa o tabaco, incluso ciertas actividades cotidianas, como por ejemplo el ejercicio, pueden desencadenar este tipo de episodios o de crisis, así como también enfermedades, principalmente infecciones de carácter o de etiología viral. ¿Qué pruebas se utilizan para diagnosticar el asma y cómo se interpretan los resultados? Nosotros para evaluar el asma nos basamos, o para diagnosticar el asma, no nos basamos en una única prueba. Siempre nosotros debemos de tener claro que existe algo que llamamos anamnesis. En medicina, la anamnesis es el interrogatorio que le hacemos al paciente, y si no es al paciente por alguna limitante, se lo hacemos al familiar de primer grado, o la persona que convive o ha convivido más tiempo con esta persona. Y de esa forma nosotros recabamos información como detectives que nos volvemos en medicina para saber antecedentes patológicos de la familia, antecedentes patológicos del mismo paciente, factores a los que se ha expuesto, cómo empezó la enfermedad, qué empeora la enfermedad, cómo mejora la enfermedad. Pero además de eso, existen pruebas como en este caso le vamos a decir el gol estándar para evaluar las capacidades pulmonares, las capacidades pulmonares. Y en ese aspecto nosotros contamos con una herramienta que no es costosa y que está a la mano del personal de salud para hacer esta evaluación. Buenas noches, es un gusto tenerlo aquí. Gracias. ¿Quieren, verdad? Sí. Muy bien. Y mi pregunta es, ¿qué medidas de autocuidado se recomiendan para las personas con asma en su vida diaria? Ok, nosotros como tenemos pacientes de diferentes edades con asma, pues las medidas van a estar de autocuidado, van a estar dirigidas a los que cuidan a los pacientes que son menores de edad y a las personas que ya tienen, digamos, un nivel de conocimiento y de responsabilidad con su propia salud. En ese aspecto, nosotros podemos decir de manera general que el asma es una enfermedad. Primero, darles la información de que no se trata de algo que no pueda tratarse, que no pueda controlarse, que no va a poder esa persona a desarrollar actividades como otro individuo, ¿verdad? Que no sufre de asma.
Tienen que quedar claro de que no podemos etiquetar al paciente como que si fuese una persona que va a estar con un grillete, o sea, va a estar limitada a su actividad. No, todo lo contrario, es una persona que puede tener una vida prácticamente normal, siempre que se cuide. ¿Qué medidas de autocuidado debe tener? Sí, como tal. Bueno, hay que evitar todos aquellos ambientes que pudiesen tener alergenos. Obviamente que donde vaya esta persona no se podrá controlar esa situación. Eso puede ser controlado más en tu entorno del hogar. Tratar de mantener un ambiente lo más limpio posible de polvo, de ácaro. Pero estas personas pueden perfectamente tener ciertas medidas de higiene para evitar caer en episodios de crisis frecuentes que cada vez pueden ser peores, como medidas de autocontrol. Básicamente tiene que ver con el control del ambiente, el tratamiento preventivo de las crisis que pueden dispararse por la actividad física. Pueden utilizar medidas de barrera, protección, como por ejemplo máscaras a la hora de entrar a ambientes que puedan ser muy nocivos, o muchas veces incluso la calle puede tener mucha exposición de biomasa uno. Y aparte de eso, mantener un, un adecuado estado de hidratación es muy importante en el paciente asmático y en cualquier paciente pueden generar, porque esto permite que cualquiera de los órganos trabajen de forma más apropiada. Bueno, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Yo le tengo la siguiente pregunta, doctor, y es, ¿cuáles son los principales desencadenantes de la bronquitis crónica y cómo se puede evitar? Y el principal factor asociado a esta condición, adivinen cuál es. Se conoce con el nombre de biomasa, exposición a biomasa. ¿Y qué es exposición a biomasa? Pues nada más que aquellos combustibles que son orgánicos o vegetales, ¿verdad? Y dentro de los más comunes tenemos nosotros la leña o el carbón. El tabaco, que contiene nicotina, y que la nicotina al depositarse en el pulmón es el propio alquitrán, que con el tiempo genera una alteración en la arquitectura del epitelio pulmonar, causando todos los cambios necesarios para que el paciente desarrolle la patología. A nivel de los bronquiolos terminales, los alveolos o los conductos alveolares. La vamos a prevenir evitando la exposición a esto, pero hay factores que no podemos prevenir. Y uno de ellos es las alteraciones genéticas, que ver como factor para desarrollar la patología. Evitarla básicamente es evitando la exposición a los factores mencionados que tienen que ver con lo ambiental. Como qué complicaciones pueden surgir a raíz de la bronquitis crónica y pues cómo se pueden abordar estas. Okay. La bronquitis, al igual que otras enfermedades respiratorias crónicas, son enfermedades que se pueden controlar. Sin embargo, el inadecuado control de estas patologías desde el punto de vista farmacológico va a generar que la enfermedad evolucione progresivamente. Hay una condición que se conoce como cor pulmonar o corazón pulmón. ¿Qué significa esto? Que la afectación pulmonar es tan severa que ya el funcionamiento del corazón se ve afectado. Y cuando las personas tienen este nivel de daño, es una persona que tiene insuficiencia cardíaca, principalmente derecha, secundaria al daño pulmonar crónico. Inicialmente, los pacientes que tienen la bronquitis de manera incipiente solo van a quejarse de tos,
persistente. O que cuando hablamos de tos persistente me refiero a una tos que tiene ya al menos 3 meses de evolución. ¿Cuáles son las principales causas del síndrome de apnea del sueño? Esta es otra patología respiratoria. El síndrome de apnea obstructiva del sueño es una condición que tienen ciertos individuos que se caracteriza porque hay una obstrucción al flujo de aire. Pero en este caso, a diferencia de las patologías mencionadas anteriormente, el problema es para que entre el aire y por lo tanto la oxigenación. A diferencia de las otras patologías, el problema era para que salga el aire. En este caso de la apnea obstructiva del sueño, existen ciertos factores de riesgo que pueden generar eso en el individuo. ¿Como cuáles? Por ejemplo, pacientes que tengan obesidad, o sea, tener un índice de masa corporal mayor de 30 ya es un factor de riesgo. Tener también alteraciones anatómicas, como por ejemplo tener una lengua, una macroglosia se le llama, tener una lengua más grande de lo usual, por lo menos para tu anatomía bucal. Todos estos factores contribuyen a que sean más propensos para desarrollar este tipo de condiciones. El paciente que desarrolla esta condición tiende a tener niveles de oxigenación muy bajos en su sangre. Eso se conoce como hipoxemia, y la hipoxemia causa hipoxia cerebral. La hipoxia cerebral genera deterioro cognitivo, o sea que altera tu memoria, que es una de las evaluaciones que se realizan en el paciente con este tipo de condiciones. Y aparte de eso, tener un sueño que no es reparador. Incluso las personas con apnea obstructiva del sueño pueden desarrollar episodios de sueño mientras están por ejemplo, en una conversación, en un evento, por ejemplo, en una clase. ¿Qué papel juega la terapia de presión positiva continua en el tratamiento del síndrome de apnea del sueño? Esta medida de soporte ayuda a que la vía aérea del paciente se mantenga permeable todo el tiempo que el paciente está respirando. De tal forma que garantizamos la oxigenación de manera continua. Garantizamos el adecuado intercambio gaseoso a nivel alveolo capilar. Y eso evitará que el paciente esté desarrollando los episodios de apnea y los episodios de hipoxia a sus diferentes órganos vitales. Hay medidas de soporte que pueden cubrir toda la cara, a eso le llamamos interfaz facial. Hay otras que solamente involucran a la nariz y a la boca, entonces en ese caso sería una interfaz nasobucal, y hay otras que solo interesan a la nariz, una interfaz nasal en otras palabras. Dicho de paso, esta medida es la mejor tolerada por el paciente, la más aceptada y la que más frecuentemente se usa. Ok, ya para concluir, doctor, la última pregunta sería, ¿cómo se puede proporcionar apoyo y educación a los pacientes con patologías respiratorias para mejorar su manejo y calidad de vida? Pregunta muy interesante, y ese tipo de preguntas se responden de esta manera. Los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, como los que hemos mencionado, deben de estar en un programa. Este tipo de programas deben ser promovidos por los ministerios de salud de cada país para poder educar a cada uno de los pacientes sobre su patología. Poder enseñarle a ellos cómo prevenir los factores que pueden empeorar la enfermedad. Poderles enseñar a ellos cómo deben de utilizar las medidas terapéuticas que ayudan a mejorar la patología cuando se encuentren descompensados y evitar que evolucione a una situación mucho peor.
para no tener que ser hospitalizados de una manera innecesaria, pudiéndose prevenir. O sea, deben de existir también, para que existan estos programas, sí, deben de existir antes políticas ministeriales para promover, fortalecer y educar a la población que tiene este tipo de problemas, pero no solamente a las personas que lo tienen, sino a las personas que pueden tener. Nosotros debemos de tener claro que la medicina preventiva siempre va a ser mejor y más barata, que está más al alcance que la medicina curativa. De tal manera que se requieren de programas con un enfoque para evitar las enfermedades crónicas, que muchas de ellas pueden prevenirse, como es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como es el síndrome obstructivo del sueño, las otras patologías que no podemos prevenir porque tienen una carga genética, al menos podemos evitar que empeoren, tomando en consideración aquellas estrategias que sirven para evitar el deterioro en la salud y calidad de vida de las personas. ¿Alguna otra cosa, Alison? No, doctor. Todo muy claro. Pues eso fue todo por parte de nosotros. Le agradecemos su tiempo y pues compartir con nosotros este momento y apoyarnos.